50 años, en la primera de las obras de Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, que se editó, cuya primera edición se hizo en Chile en el año, creo que de 1967, pues Paulo Freire decía que la educación para el desarrollo humano y la profundización de la democracia y la actualización y la encarnación de los valores democráticos debe necesariamente permitir el diálogo, la discusión, el análisis, el debate de los problemas reales en los que viven que padecen o en los que viven las personas. Debe permitir la discusión valiente, decía él, de la problemática de cada ser humano, ¿no? Y que eso requería pues un cambio importante, no solo en las metodologías, sino también en la propia naturaleza de la educación, ¿no? En los propios contenidos y también en la propia filosofía de la educación. Y esto lo decía así porque la educación debe tener como función ayudar a la gente a que gane en motivación, a que gane en responsabilidad, a que gane también en solidaridad, para que pueda efectivamente resolver los problemas existenciales y las condiciones materiales en las que se encuentra, ¿no? Claro, por eso la educación no puede basarse ni en la pasividad, ni en el asentismo, ni en la obediencia, ni en métodos absolutamente rutinarios, ¿no? Esto lo llevó a teorizar, sobre todo en su segunda obra, pues un nuevo concepto, una nueva idea que se internacionalizó rápidamente, que es el concepto de educación bancaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación bancaria es precisamente el estilo tradicional, clásico, con que las instituciones educativas han funcionado siempre, ¿no? ¿En qué consiste la educación bancaria? Pues la educación bancaria consiste simplemente en considerar a los alumnos como una especie de banco financiero, una especie de depósito en el que la administración educativa, el Estado, los profesores, los directores, pues tienen que depositar, es decir, inyectar, pues toda una serie de contenidos, toda una serie de conceptos, de ideas, de conocimientos, y que después tienen que ser utilizados solo y exclusivamente pues para responder a las exigencias para obtener el título. Es decir, que la educación bancaria es aquella que considera a los alumnos pues como objetos pasivos, que lo que tienen que hacer es aprender de memoria o aprender de una u otra manera lo que la escuela, el Estado y el profesor prescribe y nada más. Y ese era el papel de los alumnos. Pero vamos, todo este concepto de educación bancaria Freire trató de desmenuzarlo. La educación bancaria se puede comparar también con la educación, vamos a llamarle, pues no sé, gastronómica, por ejemplo, ¿no? Donde el profesor es el cocinero, el Estado es el que suministra las viandas y todo se cuece en la cocina de la administración educativa y de los departamentos donde trabaja el profesor, y después el alumno lo que tiene que hacer es tragar y tragar lo que se le diga y nada más, y consumir lo que se le ofrezca. Y ese es el papel de los alumnos, ¿no? Dicho más, diríamos más analíticamente, me voy a detener un poco más en este concepto de educación bancaria que es tan trascendental en la pedagogía liberadora de Paulo Freire, ¿no? La educación bancaria es aquella que asigna a los profesores y alumnos papeles radicalmente contradictorios, pues como consecuencia de unas relaciones humanas verticalizadas y de dominación, y hoy podríamos decir como consecuencia de unas relaciones humanas burocratizadas. Es decir, eso lleva a la conclusión de que el profesor solamente es el que sabe y el alumno pues no sabe nada, es un ignorante nato, y por lo tanto el papel del alumno es aprender lo que le diga el profesor, lo que le diga el Estado, lo que le diga el currículum oficial, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que es únicamente el profesor el que marca la pauta y es el que tiene la autoridad para decir si un alumno sabe o no sabe algo, o ha aprendido o no ha aprendido algo, ¿no? La segunda característica de la educación bancaria pues reside en que los contenidos de aprendizaje pues siempre aparecen solidificados, petrificados, añejos, rancios, conservados en lata o en bodega,
y absolutamente aislado de la vida real y de la sociedad real o del metro cuadrado que cada uno pisa, ¿no? Que cada alumno pisa, ¿no? Y claro, pues escasamente este tipo de contenidos rancios, añejos, aislados de los contextos, pues difícilmente pueden permitir el desarrollo humano y la profundización en los valores democráticos. Si los contenidos huyen de los problemas actuales, de la sociedad y de los descubrimientos actuales de la ciencia o de las nuevas innovaciones tecnológicas, pues difícilmente el alumno podrá desarrollarse humanamente como persona, ¿no? Y podrá adquirir un pensamiento crítico capaz de interrogarse y capaz de hacer frente, pues, a sus dificultades personales, familiares o sociales o de la propia escuela, ¿no? En realidad los contenidos son como una especie de menú, ya lo he dicho antes, ¿no? Una especie de menú que los alumnos tienen por obligación comer, beber, consumir, siendo la administración educativa la que suministra las materias y el profesor el que cocina eso en su particular cocina, ¿no? El profesor, como funcionario docente especializado en una gran estructura burocrática, pues es el que se encarga de la cocina y presenta la comida a los alumnos para que estos pues obligatoriamente se la coman. Y si no se la comen y no son capaces de reproducirla en sus exámenes, pues no obtendrán la necesaria acreditación o la necesaria titulación, ¿no? Otra tercera característica de esta educación bancaria es que es una educación basada en la pedagogía de la respuesta, es decir, basada en que los alumnos tienen que responder con respuestas a preguntas que ellos no elaboran, en las que ellos no han participado. Es decir, el alumno lo que tiene que es responder lo que el profesor le exige y sobre todo ponerlo en el examen de manera clara, de forma que se le pueda puntuar para que el examen o la prueba la supere y le sirva, ya digo, para acreditar o para titularse, ¿no? ¿Qué se estimula con este tipo de pedagogía de la respuesta? Pues se estimula sobre todo la memoria mecánica, la repetitiva, y cuya función oculta, desde luego, reside en adaptar, domesticar, hacer obedecer a los individuos y prepararlos para que acepten, y lo digo con toda tranquilidad, el orden, o mejor dicho, el desorden social establecido. Desde pequeñitos, si tú adiestras a las personas a que obedezcan y que no se vayan de ese carril, pues los está evidentemente enseñando a que acepten las injusticias o los desórdenes sociales como naturales o queridos por Dios, ¿no? La educación bancaria no está hecha para hacer pensar, evidentemente, ni tampoco para que los alumnos se hagan sus propias preguntas. Parte de la pasividad y a la postre lo que persigue es la tautología de que las cosas son como son y así hay que aceptarlas irremisiblemente, y en esta medida la educación bancaria es una pedagogía absolutamente desesperanzada, que no confía en las personas. El papel de los alumnos es obviamente de obediencia, de pasividad, y se mide, su aprendizaje se mide por la exactitud de la respuesta que se le exigen que dé, ¿no? Y evidentemente pues es lo más alejado del cooperativismo, del activismo, de la participación, de los métodos democráticos en el aula, del diálogo. Es decir, la educación bancaria es lo más alejado de todo eso, ¿no? Una cuarta característica de la educación bancaria es que los alumnos son considerados como objetos, es decir, meros elementos de un conjunto que deben ser calificados, porque al fin y al cabo lo que importa es la calificación final, es decir, el resultado final, la evaluación del producto, como se llamaría, el resultado final del proceso educativo. La evaluación inicial o la evaluación procesual, eso ya interesa muy poco. Lo importante es a ver que has sacado en el examen, que eso es lo que hay. Por lo tanto, el papel es obedecer, el papel de los alumnos es obedecer y someterse a las reglas establecidas, y en esta medida también es una educación, pues, evidentemente autoritaria y antidemocrática, ¿no? Porque si los alumnos lo único que tienen que hacer es obedecer, pues, mire usted, y de la democracia no se enseña en los libros, la participación no se enseña en los libros, ¿no? La cooperación no se enseña en los libros, la democracia se enseña haciendo democracia, la cooperación se enseña haciendo cooperación y la solidaridad, pues se enseña haciendo solidaridad, ¿no? Otra quinta característica, es que la educación bancaria se fundamenta en la conservación, conservar todo lo añejo, todo lo rancio, en una concepción estática de la realidad, de la persona, del mundo y de la vida, ¿no? Aquí no cambia nada, esto es lo que se ha estudiado siempre
y por lo tanto esto es lo que hay que dar y esto es lo que hay que enseñar, ¿no? Su función implícita pues consiste en controlar y mantener alejados a las personas de que se hagan preguntas, y le respondan por ellos mismos, así, alejados del desarrollo del pensamiento crítico y alternativo, así como de la acción resuelta, pues la acción valiente por tratar de cambiar las condiciones o las dificultades en las que cada uno vive, ya sean sociales, escolares, del barrio, de la ciudad o del país en general, ¿no? En este tipo de educación los problemas, ya sean de la sociedad, ya digo, del país o de la ciudad, pues no entran nunca en el aula, ¿no? Y no son sometidos nunca a análisis, investigación y estudio, ¿no? Es una escuela centrada exclusivamente en contenidos aislados, como ya dije antes, o petrificados en el aula, ¿no? Es de naturaleza conservadora la educación bancaria y su metodología pues está basada en rutina, en hábitos, costumbres y en ese famoso dicho de que cada maestrillo tiene su librillo y que como cada maestrillo tiene su librillo y le ha ido muy bien repitiendo la rutina, pues no hay que cambiar nada. Y experimentos ninguno, experimentos ni con gaseosas, como dicen algunos, ¿no? Entonces, pues el profesor pues lo único que hace es repetir metodologías, repetir rutinas y conformarse pues con el libro de texto y página 17, actividad número 3. Es decir, y punto, y ya está, y eso es lo que hay. Los profesores se comportan pues como eso, como funcionarios docentes especializados y a base de rutinas que le han dado resultados y les resultan cómodas, ¿no? Claro, esto tiene unos riesgos enormes, ¿no? Porque si el aprendizaje de los alumnos no consigue hacerlos vibrar, no consigue seducirlos, no consigue enamorarlos, motivarlos para que ellos aprendan por sí mismos, pues evidentemente esto tiene unas consecuencias catastróficas para el futuro, no solamente para el desarrollo humano de los alumnos, sino para el propio futuro de las sociedades, ¿no? Y por último, la educación bancaria desconfía de las posibilidades de perfección de un ser humano o de cualquier persona. Acepta lo establecido, acepta lo legalmente preceptuado, acepta la normativa, no hay ninguna posibilidad para la creatividad, para la innovación pedagógica y nada, y lo que digan las normas y lo que diga el inspector y lo que diga el delegado provincial de educación, lo que diga el ministro de educación, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y claro, si los profesores no son capaces de adaptarse, de tener en cuenta, de flexibilizar los currículum, de innovar en las metodologías con el fin, en definitiva, de ayudar a que los alumnos se desarrollen plena e integralmente como seres humanos que son y que aprendan a responsabilizarse, a esforzarse, aprendan a amar la cultura, a amar el aprendizaje y estén seducidos por ser más, por llegar a ser más personas, por llegar a ser más humanos, pues difícilmente podremos progresar. Así que frente a la educación bancaria, que sigue en vigor, se podría hacer un vídeo de una clase cualquiera de secundaria y algunas de primaria. En primaria tal vez menos, porque los profesores de primaria son mucho más sensibles al desarrollo humano, ¿no? Aunque en secundaria también, pero en secundaria y en bachillerato pues las cosas son mucho más complicadas, ¿no? Y evidentemente este modelo de educación bancaria está no solamente en contradicción con las finalidades generales de educación, sino también en contradicción con nuestros tiempos, ¿no? Con nuestros tiempos de desarrollo tecnológico y de desarrollo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y en contradicción con nuestros tiempos porque hoy más que nunca necesitamos pues de seres humanos informados, éticamente informados y formados en los valores de responsabilidad individual y social y en el valor de la solidaridad. Si no, esto pues nos llevará pues a una catástrofe. Muchas gracias, aquí lo dejo por hoy. Me he extendido un poco, pero no he tenido más remedio. Gracias.